Ya, ahora sí. Pues como les decía, la idea es que hagamos el ejercicio que venía en el examen, el del psicólogo que afirmaba que el número de residentes disminuiría si los delincuentes primerizos comprenden un curso particular de rehabilitación. Entonces, en ese ejercicio lo que ustedes les daban es el número de reincidentes que había en una prisión, bueno, más bien en 10 prisiones, porque había 10 prisiones, eh, antes y después de haber tomado el curso. Y quiero ver ese ejercicio porque creo, o al menos por lo que he estado analizando, pues sí, no, no es creo, sí se le puede. Se le pueden hacer varios tipos de pruebas. Entonces creo que está interesante porque pues al final el enfoque de cada prueba va a ser distinto. Entonces ahí es donde podemos entender que de acuerdo a lo importante que es definir el objetivo de nuestro estudio, es el por qué vamos a utilizar diferentes pruebas. Ahí como corolario, y por qué les digo que sí es importante el definir cuál es el objetivo del estudio. Por ejemplo, yo en el trabajo tenemos un proyecto de clusterización, por ahí de crear grupitos de tiendas y todo ese rollo, que se hizo una actividad así para México. Yo le cuento que es, bueno, yo les he dicho que estoy trabajando para Colombia. Y pues ahorita estamos analizando qué fue lo que se hizo, más o menos, y pues por ahí se hizo ese análisis, ¿no? Pero, pues digo, la teoría está fácil, la teoría como que, pues, y el programa es lo que yo les decía, lo de menos es correrlo, creo que es lo más sencillo. Pero pues el problema es saber cuál es el objetivo o por qué queremos aplicar ese programa, en este caso a Colombia, ¿no? Entonces, como que ahí es donde ya entra ese problema, el definir cuál es nuestro objetivo de estudio y ya con base a eso, pues definir si vamos a qué estrategias vamos a seguir, ¿no? Si es que, o qué enfoque, ¿no? Porque puede ser que sigamos una misma estrategia, pero el enfoque va a ser distinto. Entonces, en este caso, les voy a presentar pantalla, nosotros aquí, ya lo tenía escrito, creo que acá lo tengo, porque estaba haciendo unas, aquí está. No, esto es de enfermos y no enfermos. Chale. Bueno, voy a apuntarlo rápido. Aquí nosotros, bueno, en el examen les daban, incluso voy a hacerlo bien mañosamente. Lo que voy a hacer es, voy a crear un vector que se llame 20, 20, 20, 21, 22, 23, 2020. Eh, año, no, voy a ponerle año porque si no va a decir otra cosa fea y no quiero usar la ñ porque luego los programas no les gusta la ñ. Voy a poner que en el año 2020 hubo, y voy a poner el vector que estaba en el examen, que es el vector de antes. En la prisión 1 había 21 reincidentes, después hubo 34, luego 9, luego 45, luego 30, luego 54, luego 37, luego 36. Después en la siguiente hubo 33 y luego hubo 40. Imagínense que en el primer año, en el que fue en el año 2020, en las 10 prisiones hubo esta cantidad de reincidentes, ¿vale? Pero que después se le aplicó el curso. Aquí dice que la diferencia es de 2 años. Yo no lo voy a hacer a 2 años. Voy a suponer que duró el curso y al siguiente año se midió el número de reincidentes en las prisiones, ¿vale? Entonces en el año 2021 este ejercicio lo quería hacer con datos del COVID, incluso sí los había descargado, pero pues obvio en el año 2020 hubo más, no, en el año 2022 hubo menos casos que en el año 2020 y en el año 2020 hubo menos casos que en el año 2021. Y, y eso aplicó para todos los países. Entonces por aquí yo había encontrado la tarea examen la voy a dejar mañana el profe, para entregar el lunes. Ya había encontrado aquí, vean, incluso estaba haciendo, les digo, proyectas. Esta información la descargué del número de datos de casos de COVID. A lo mejor hubiera utilizado otra variable, a lo mejor el número de muertes, no, porque hubiera sido lo mismo. Bueno, había utilizado que dice, en el 2020 hubo 52.333 casos de COVID para Afganistán, en el 2021 hubo 105.754 y en el 2022 16.000. Entonces, como que sí tiene sentido, ¿no? Que en el 2020 haya menos que en el 2020, no, perdón, en el 2022 haya menos que el 2020 y a su vez haya menos que el 2021.
Entonces, no sé, como que el hecho de que para todos los países siguiera eso, incluso se dan cuenta que yo le puse, este es más grande que este y ese es más grande que este, y todos me puso true, excepción de algunos que, pero pues porque no hay datos, por ejemplo aquí, ¿no? En Island Cook o Cook Island, pues no hay datos, entonces pues ahí no cumplió eso. Aquí en no sé qué país es ese, tampoco hay datos, pero entonces en todos los países se cumplió eso y no me latió, o sea, como que hubiera preferido que hubiera un país en donde cambiara la estructura, pero bueno, pues ya, ni modos. Eh, no podemos utilizar, bueno, no quiero utilizar eso. Pero pues podría ser interesante hacer el ejercicio. Bueno, entonces ahora, en el año 2021 supongamos que hubo, en el examen tenías 19, 22, 16, 31, 21, 30, 22, 18, 17 y 21. Ajá. Y en este caso igual, ¿no? Y supongamos que en el año 2022 volvió a hacer aplicó otro curso, lo que ustedes quieran. Y entonces, imagínense que aquí en la primera prisión, hubo 20, después aquí sí bajó y bajó hasta, eh, espera, tengo todo abierto. Entonces, en la segunda presión sí bajó hasta 19. En la siguiente, supongamos que subió a 21. En la siguiente bajó a 14. En la siguiente bajó a 18. La siguiente subió a, bueno, se quedó en 22. En la siguiente, supongamos que bajó a 25. En la siguiente subió a 38. Ahí puse 28. 38. Supongamos que en la siguiente subió a 22 y en la siguiente bajó a 16. ¿Sale? Sí. ¿Sale? Entonces, ahí está. Entonces, imagínense que tenemos esos tres datos. Entonces, lo que ustedes en el problema del examen les decía, en el problema del examen les decía, es que ustedes lo que querían medir era si había hecho efecto o no, pues esta aplicación de curso, ¿no? Del año 2020, supongamos que quiero ver si hubo un cambio hacia el año 2021. Entonces, lo que en realidad ustedes querían hacer era utilizar la prueba de los signos, ¿no? Porque acuérdense que la prueba de los signos lo que nos va a ayudar a hacer, en primera, para la prueba de los signos necesitamos dos muestras, nada más, simplemente dos muestras. Y dos muestras del mismo tamaño. Eso también es importante. Ahora, ahí es donde podemos nosotros ir acotando la información o ir acotando la cantidad de pruebas. Bueno, pero para eso vamos a hacer algo interesante. Vamos a hacer un histograma, bueno, más bien un box plot, de los tres años. Es decir, hay que ponerle en el año 2020, también que me lo hagas para el año 2021 y para el año 2022. Y vamos a ponerle tres colores. Igual, vamos a ponerlo de color red. En el año 2020 vamos a ponerlo de color blue y vamos a ponerlo de color orange. No, green. Los colores. Sí, si yo hago esto, vean, podemos verlo como, incluso aquí, bueno, está bien. Podemos ver el box plot de cada uno, ¿no? O sea, y esto está bien interesante porque de alguna forma los box plots sí nos ayudan a entender qué es lo que pasa a través del tiempo, ¿no? Si se dan cuenta, en el primer año, como que sí había mucha variabilidad, ¿no? Se dan cuenta, se acuerdan que el box plot estaba medido por cuantiles, ¿no? O sea, en el medio teníamos la mediana, ¿no? Entonces se dan cuenta del primer año al segundo año, es claro que la mediana, porque es en donde se acumula el 50% de los datos, es claro que la mediana bajó, pero vean, del 2 al 3 aquí no es tan claro, ¿no? O sea, como que parecería que incluso aumentó la variabilidad, ¿no? Del año 2 al 3 como que a lo mejor se les olvidó lo que vieron en el curso y dijeron, pues hizo efecto del 1 al 2 pero del 2 al 3 como que ya se les olvidó y pues valió gorro, ¿no? Entonces,
pues sí es claro, o sea, al menos sin hacer ninguna prueba estadística, es claro que en el boxplot la mediana, que aquí en este caso la mediana está como por 35 más o menos, está muy por encima que en este caso la mediana que está por ahí del 20, un poquito más arriba del 20, ¿no? E incluso la variabilidad, si hay algunos datos atípicos, ven, hay algunas prisiones que están muy por encima. ¿Se acuerdan que aquí era hoy era este era el 25%, el cuantil 25, el cuantil 75, el cuantil 50, y aquí había un más algo, no me acuerdo cuánto era, pero se le aumentaba tantito para ampliar o para hacer estos bigotitos. Eh, Aquí sí hay datos bien atípicos. Bueno, hay dos datos atípicos, es decir, dos prisiones que como que no les funcionó el curso y se mantuvieron muy por encima del promedio. Y en este caso, inicialmente en el primer año había una prisión que sí tenía muy poquitas incidentes, o sea, que no necesitaba de ningún curso porque había muy poquitos incidentes, pues, en esa prisión, ¿no? Y en el último año, pues, como que no hubo un cambio del 2 al 3, pero sí hubo una prisión, o sea, como que no sé si sean estas, no sé si hace alguna de esas dos o no es ninguna, pero pues hubo una prisión que sí aumentó mucho, ¿no? Como que ahí sí de plano se les olvidó bastante el curso y pues valió gorro, ¿no? Entonces, digo, es un análisis que ustedes pueden hacer con este tipo de gráficos, ¿no? Y eso es interesante porque al final, cuando ustedes ya están en la vida real, muchas veces van a estar, lo hubiéramos hecho con ventas. Qué inmenso. Si hubiera usado información medio chafona del trabajo. Bueno, manipulado, ¿no? Porque, pues, todo eso es confidencial. Pero, por ejemplo, nosotros para hacerlo con ventas, ¿no? O sea, supongamos que Coca-Cola me dice, quiero que veas si de mes a mes cambió mi niveles de ventas o año con año, ¿no? Entonces aquí yo podría ver, pues mira, el primer año tuviste, este es tu box plot asociado a tus ventas, tus ventas, y así como que sí bajó en tus ventas. Pero bueno, eso ya es más extra. Pero bueno, entonces nosotros podemos hacer ese tipo de gráficos que al menos nos dan una idea visual de qué onda. Y ahora sí, entonces vamos a hacer la prueba de los signos. En este caso, la prueba de los signos, o en particular la prueba que les estábamos pidiendo en el examen, decía que lo que queríamos ver, supongamos que, bueno, voy a poner que, ¿cómo lo ponemos? Bueno, no voy a poner X y Y, vamos a dejarlo como año 2020 y año 2021, pero lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de medir que la mediana que la mediana de X, no es, no lo vamos a poner así, que la mediana del año, bueno, vamos a poner del 2020 sea menor, sea menor a la mediana del 2022, del 2021. ¿Eso qué quiere? Bueno, esa sería mi hipótesis nula. Ahorita le vamos a poner que esto es mi X0. Y, ajá, sí. Y entonces, eso vamos a contrastarlo contra lo mismo, pero que sea mayor o igual. Eso que quisiera decir, que a nosotros nos importaría ver si sí hubo una reducción en los incidentes o no, ¿no? Porque pues al final es lo que buscamos, nuestro objetivo es darles un curso para ver si, si sirve o no sirve, ¿no? O al menos lo que queremos ver del psicólogo que va a poner que sale puede ser alternativo. Ahora, lo que nosotros hacemos en este caso, y aquí es donde les decía que había tres tipos de pruebas, es el tercer tipo, es definir a nuestra variable z. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos aquí era definir a nuestra variable z, en donde z estaba definida como quién? ¿Se acuerdan cómo estaba definida z? Como el después menos antes, ¿no? Exacto, como y menos x, ¿no? Donde y es el después, ¿no? Entonces aquí voy a poner que z va a ser el año 2021 menos el año 2020. Entonces, en este caso, pues aquí ya tenemos, vean, todos fueron, este, bueno, nada más hay uno positivo, ¿no? En este caso es el 7, ¿sí? Y
lo que hacíamos ahora era ver o preguntarle a Python, digo, a Python, a R, ¿cuáles son mayores a cero? En este caso, pues solamente hubo uno que fue mayor a cero, ¿no? Que fue incluso en el caso 3, ¿no? Que si se dan cuenta, en el caso 3 pasó de 9 a 16. O sea, en ese caso, o aumentó, ¿no? Aumentaron el número de incidentes. En todos los demás sí disminuyó, pero en el caso 3 o en la prisión 3 aumentó, ¿no? Entonces, ese va a ser, bueno, un primer, o lo primero que tenían que hacer, ¿no? Y ahora lo que hacían para definir su estadístico era literal sumar eso, ¿no? O sea, el estadístico T iba a ser la suma de esto. O sea, yo lo voy a sumar aquí. Y pues en este caso, obviamente iba a dar uno, porque pues solamente hay uno que no es mayor a cero, ¿sale? Y en este caso, lo que nosotros teníamos que hacer, y lo que decían aquí sus notas, era que vamos a analizar la cola izquierda de la distribución, ¿sale? ¿Por qué la cola izquierda? Porque a nosotros nos va a importar que esta suma sea, bueno, bueno, sí, mejor no voy a meter eso. Lo que vamos a hacer, o incluso ahí en sus notas, si checan sus notas, dice que para este tipo de hipótesis en donde queremos ver si la mediana del después es más grande que la mediana del antes, es rechazar cuando este estadístico, entonces le voy a poner rechazamos cuando t sea menor a w al cuantil alfa de una binomial, ¿sale? Binomial con parámetros n, 0.5. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en este caso, lo que tenían que hacer en su examen, e incluso por ahí yo les daba, ¿no? La tablita de la binomial, creo que ya la borré. Pero, a ver, déjenme ver. Por aquí la debo tener. Mm, les dábamos una tablita en donde ustedes tenían que checar, bueno, cuando la n es igual a 10, nos vamos a fijar en el cuantil donde p es igual a un medio. Y les decía que el cuantil de una binomial, este, bueno, que cuando, incluso lo podemos sacar aquí, según yo es con p binom, y en p binom si le pasamos, no es con q binom, ¿no? El cuantil. Si le pasamos 0, le decimos de tamaño 10 y comproba 0.5. Ajá, y si le paso el 1, voy a ponerle el 2. No, entonces sí es con P. No, verificar, con 3. Va, con 9. No, pero aquí yo estoy acumulando, ¿no? Entonces sería de binom. De binom con 2. Ahí está, ahí está. Ese sí, sería la densidad de Andrón. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 2 cuando tenemos una binomial de parámetros 10 como un medio es de 0.043, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar al cuantil que acumula el 0.05. Entonces, lo que nosotros hacíamos era ver hasta dónde acumulábamos, ¿no? Incluso así voy a dejar el p para que vaya acumulando. O sea, si nosotros agarrábamos el 0, les daba 0, ¿no? Si agarrábamos el 1, pues acumulábamos 1% de probabilidad, ¿no? Si agarrábamos el 2, acumulábamos ya 0.54, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver qué nos dice R que tenemos que agarrar. Quiero decir, pásame el cuantil de una binomial hasta el 0.05 de parámetro 10 y 0.5. A ver, ¿quién me dice que es el cuantil? Es 2, ¿no? Ahí me está diciendo que es 2. Entonces, en este caso, tan, tan, tan,
En el 2 tenemos 0.054, nos pasamos, ¿no? Ahí por ahí nos pasamos de un poquitín. Ahí en el examen se las voy a tomar bien si tomaron el 2 o el 1, no importa. Eh, pero en este caso, pues vamos a hacerle caso a R, vamos a dejarle con el 2. Vamos a dejarlo con el 2, ¿sale? Entonces, en este caso, nos va a decir, bueno, vamos a rechazar si nuestro estadístico de prueba es menor o igual al 2, ¿no? Entonces, en este caso yo le puedo preguntar, oye, ¿este güey es menor a este? Ah, pues sí. Entonces, ¿eso qué quisiera decir? ¿Que rechazo o no rechazo H0? Más bien, pues sí, me da igual, me da igual. En este caso, ¿voy a rechazar o no rechazar? Y aquí es donde entra rechazo, ¿no? O sea, si tomamos este cuantil, y aquí es donde entra esta parte bien interesante, porque nuestra T nos dice que es uno, ¿no? Y uno obvio es menor que 2, ¿no? Y nosotros decimos que vamos a rechazar cuando el cuantil o cuando la T sea menor al cuantil de una binomial, y es menor, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros rechazaríamos la hipótesis nula, rechazaríamos esto, ¿están de acuerdo? Entonces, si nosotros rechazamos eso, ¿qué nos diría? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Si rechazamos esto, nos está diciendo que pasó esto, ¿no? Y eso está raro, ¿están de acuerdo? Porque visualmente la mediana sí está por abajo, ¿no? O sea, lo vimos en el box plot. Pero, por ejemplo, bueno, de todas formas, si nosotros lo dejáramos como uno, también tendremos que rechazarlo, porque pues este sí es menor o igual, ¿sí? Entonces, en este caso, pues sí, tendremos que rechazar esta hipótesis. Esta hipótesis en donde la mediana del 2020 es menor a la mediana del 2021. Que bueno, al menos aquí como que se ve raro. O sea, supongo que debe ser el tamaño de la muestra, pero pues vean, o sea, visualmente se ve, ¿no? La mediana del año 2020 estuvo por arriba que la mediana del 2021. Entonces, tendríamos que no rechazar. O sea, lo ideal sería que no rechace. Sí, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando. O sea, aquí como que no nos ayudó mucho la prueba, ni siquiera a las muestras. Pero bueno, eso es como que lo que pasó. Ahora, si se dan cuenta, esto lo que nosotros queremos medir es como el efecto en la mediana, ¿no? El efecto en la mediana que nosotros queremos contrastar. Sí, sí, debe ser eso, Cristian, justo. Hay muy poquita muestra, entonces, pues le debe costar trabajo una binomial. Bueno, pues sí, o sea, al tener poca muestra, como que tenemos más error, ¿no? En teoría, si nosotros tenemos más muestra, por ejemplo, si tuviéramos una binomial de tamaño 100, ¿cuándo rechazaríamos? El cuantil al 0.0. Nosotros rechazaríamos cuando sea menor a 42. Y por ejemplo, esto es que aquí se me hace raro porque este 2021 nos importa que este sea muy grande o muy chiquito. O sea, si sí en el 2021 hubo una reducción de la mediana, eso quiere decir que la mayoría de los datos deben estar por debajo de la media, ¿no? Entonces,
yo esperaría que la mayoría esté, que esto sea negativo. ¿Están de acuerdo? O sea, yo esperaría que este dato fuera más pequeño que este. Por lo tanto, yo estaría esperando, a mí me gustaría que esto fuera negativo. Y si esto es negativo, entonces yo esperaría que todos fueran negativos. Es decir, que t fuera cero. O sea, mi ideal sería que fuera cero. Porque si es cero, quiere decir que todos los del después estuvieron por debajo, no, ajá, por debajo de los del 20. Ajá. Pero si hubo muchos, quiere decir que los del 2020 fueron más chicos que los del 2021. No, aquí nos tenemos que fijar en la otra cola, ¿no? Ya me puse a dudar. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan ustedes? Ajá, exacto. Pues sí, pero nos estamos fijando en la izquierda, ¿no? O sea, sí nos fijamos en el cuantil izquierdo, sabemos hasta dónde se acumula el 5% de probabilidad, ¿no? Y ahí es donde me voy a rechazar. Está bien, porque tengo las mismas. Ah, sí. A ver si yo mediana es más grande. No, está bien, ¿no? Sí, no, ya. No, está bien, sí, me confundí yo. O sea, está bien que rechacemos, ¿no? Porque estamos rechazando que la mediana del 2021 fue más grande que la mediana del 2020, ¿no? Y pues sí es cierto, ¿no? O sea, sí pasó que la mediana del 2021 fue más chica que la mediana del 2020. O sea, sí está bien, no hicimos nada mal. O sea, está bien que rechacemos. Nuestra idea sí era rechazar. ¿Por qué? Porque estamos viendo visualmente que la mediana del 2021 sí estuvo por debajo que la mediana del 2020, ¿no? O sea que del 2020 al 2021 sí hubo una disminución de incidencia, ¿no? Entonces estuvo bien que rechazáramos, porque si no rechazamos, entonces eso quiere decir que pasó esto, ¿no? Y que entonces eso qué quiere decir que pasó. Si no rechazamos, quiere decir que la mediana del 2020 fue mayor a la mediana, perdón, que la mediana del 2021 fue mayor a la mediana del 2020. Entonces eso quiere decir que el proyecto este o el curso no, pues no hizo efecto, ¿no? O sea, no sirvió de nada, porque incluso hasta incrementaron los casos. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero en este caso tenemos que rechazar, entonces sí rechazamos esa idea. Por lo tanto, podemos decir que la mediana del 2021 fue menor a la mediana del 2020, que sí, o sea, la mediana aquí, la línea aquí negrita del box plot azul, sí está por debajo que la línea negra del box plot rojo, ¿no? Entonces, tiene sentido que hayamos rechazado la hipótesis nula. Sí, sí, ya. Sí, ¿no? Sí, sí queda claro. O sea, como que sí, por ahí hubo algo raro, pero sí, ¿no? Está bien que hayamos rechazado, ¿no? Y entonces podemos decir, o sea, aquí podemos concluir que sí hubo efecto, ¿no? ¿No? ¿Sí, sí de acuerdo? ¿Sí lo ven o no? Sí, ¿no? Sí, sí, como que ahí luego puede ser confuso, pero sí. Va. Ok, listo. Entonces, ahora,
Nosotros podríamos hacer otra prueba. ¿Qué prueba podemos hacer? Podríamos hacer la prueba de la de Wilcoxon. ¿Qué necesitamos en la prueba de Wilcoxon? Necesitamos dos muestras también. Entonces, en esa cosa necesitamos dos muestras. Y necesitamos que sean del mismo tamaño. ¿Sale? Ahora, para esta prueba de Wilcoxon, vamos, déjenme. Aquí el objetivo es definir que la distribución es diferente o no. No tanto, o incluso aquí si ustedes checan las notas, es como una generalización de la prueba del signo, por ahí nosotros necesitamos la prueba del signo, e incluso en sus notas les dice que es un test muy similar, pero que esta tiene la ventaja de que es más potente porque toma en cuenta las magnitudes de las diferencias y no solamente el signo. Es decir, como que te dice, ¿sabes qué? Eh, no tanto es si es positivo o negativo. Yo te voy a decir, bueno, si es mucha la diferencia o si es muy poquita la diferencia. Si es mucha la diferencia, pues probablemente te tengan que rechazar. Si es poquita la diferencia, pues no hay PEX, como que te la acepto de alguna forma, ¿no? Eh, en este caso, lo que nosotros vamos a contrastar, y si ustedes pueden ahí darse unas vueltitas por sus notas, es igual en la esperanza. O sea, podríamos nosotros contrastar, y aquí podríamos decir que nuestra H0 va a ser que la esperanza de X, por ejemplo, sea mayor o igual a la esperanza de Y. ¿Eso qué quiere decir? Que en promedio, incluso lo voy a poner aquí, Y, acuérdense que es el después, entonces esto va a ser 2021 y este va a ser 2020. Quiere decir que en promedio la cantidad de reincidentes en el 2020 fue mayor al promedio de reincidentes en el 2021. Eso pues es lo que nos gustaría, ¿no? Que si la esperanza de reincidentes en el 2021 fue menor que en el 2020, ¿no? O sea, disminuyó en promedio la cantidad de reincidentes en cada prisión. Entonces, es lo que nosotros nos gustaría. Entonces, hay que contrastarla contra la esperanza de que en el 2020, en promedio, hubo menos que la esperanza del 2021. ¿Por qué esto no quisiéramos? Porque eso quisiera decir que en promedio en el 2021 hubo más reincidentes que en el 2020. Entonces, el objetivo de esta prueba, lo que nos gustaría con esta prueba es rechazar, ¿no? Que se dan cuenta, la idea de la prueba en realidad es la misma, ¿no? O sea, incluso uno trabaja con la mediana y el otro como que trabaja con la esperanza, ¿no? Como que está trabajando como en promedio qué va a pasar o en promedio qué valores va a tomar. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacíamos era definir un vector DES, ¿no? Un vector DES en donde nosotros íbamos a restar lo que pasó después menos lo que pasó antes. Entonces, en este caso sería agarrar el 2021 menos el 2020, pero aquí hay como una pequeña acotación. Bueno, no, en realidad no hay ninguna acotación. Lo que hacíamos era, bueno, sí está bien. Era definir esto, ¿no? Era definir ese estadístico. Bueno, más bien, esa D, o sea, que va a ser la misma que la Z de arriba. O sea, que vamos a hacer como que la diferencia, ¿no? De años. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? ¿O cuál es la gran diferencia con respecto a la prueba de los signos? Primero, ¿qué le tenemos que hacer a esta D? Sacar el valor absoluto, ¿no? Bueno, ponerle la indicadora, pero antes de eso es sacarle el valor absoluto, ¿no? Y lo que nosotros hacíamos era asignar los rangos sobre exactamente. Es el valor absoluto y asignar rangos sobre el valor absoluto de D, ¿no? Entonces lo que yo tendría que hacer es decirle, bueno, ¿sabes qué? Sácame el rango, yo quiero el rango del valor absoluto de D, ¿no? Si yo saco el valor absoluto de D, pues ahí está, ¿no? Ya más me lo cambió de signo positivo. Y lo que hacíamos era sacar el rango. Y ya que teníamos el rango,
lo que hacíamos era multiplicarlo, y ahí ya entra esta parte que me decías, Cristian, por la indicadora, ¿no? Aquí yo le puedo decir, oye, quiero ver en dónde la Y, o en el año 2021, voy a poner año 2021, que es el después, es mayor que la X, que es en el año 2020. Es decir, en cuáles prisiones hubo más incidentes en el 2021 que en el 2020, que en el 2020. Y se dan cuenta, ajá, en la primera dice que no, ¿no? ¿Por qué? Porque en la primera, incluso aquí está, hubo más incidentes en el año 2020, ¿no? Ah, ajá, en la siguiente dice que true. Quiere decir que en el año 20, chis, como que eso está raro, ¿no? A ver, control enter. Ahí está. Sí, quién sabe qué hizo. Pero ahí está, ¿no? Ahora sí me dice, en la primera prisión, hubo más incidentes en el año 2020 que en el año 2020. En el siguiente también hubo más incidentes antes que después. En la tercera prisión hubo más incidentes después que antes, ¿no? Y así me voy. En todas las demás hubo más incidentes antes que después. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es ponderar cada uno de estos. Acuérdense que los false son 0 y los true son 1 por el rango, ¿no? Entonces literal voy a agarrar eso y lo voy a multiplicar por el rango. Así. Acuérdense que R es muy fácil. Si multiplicamos vector con vector, lo va a hacer entrada por entrada. Entonces, si yo corro esto y se dan cuenta, todo me lo hizo 0 excepto el 2, ¿no? ¿Se acuerdan que en el 2 nuestro rango o nuestro valor absoluto era de 7? No había 7 de diferencia, ¿no? Y en este caso ya ponderado, pues salió, salió de 2, ¿no? ¿Por qué? Porque fue la segunda prisión con más diferencia, ¿no? Con más diferencia de, de, pues sí, de reincidentes, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya, me quedó como que todas son 0, porque pues al final el hecho de que la gran mayoría tuviera menos incidentes en el 2021 que en el 2020, pues hizo que casi todo se me fuera a 0. Pero nuestro estadístico no va a ser más que multiplicar, perdón, sumar esto. Lo que hacemos era aquí sumar y ponerle que nuestra T, que se va a ser nuestro estadístico, va a ser la suma de todo esto. Entonces, en este caso, pues nuestra suma es 2. O sea, aquí no hay de otro. Nuestra suma va a ser 2. Y aquí no entraba la binomial, ¿no? Por ahí, aquí no teníamos este caso de la binomial. Lo que tenemos que hacer era tratar de simular bajo H0 la distribución de Wilcoxon, ¿no? Pero pues la neta, que flojera. Entonces, lo que podemos hacer es llevarlo a lo de la distribución, ¿no? ¿Se acuerdan? Que podemos llevar como aproximarlo a la normal. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, antes de eso, acuérdense que, por ejemplo, en nuestro ejercicio, que es esta prueba, que sería una prueba de una cola, y eso también es importante, lo que yo voy a rechazar, aquí voy a rechazar cuando el estadístico T sea mayor al cuantil W, ¿no? Donde acuérdense, W es el cuantil de una Wilcoxon, no es un cuantil de una binomial, es un cuantil de una Wilcoxon, ¿sabes? Entonces, en este caso voy a rechazar cuando la T sea mayor a una W, ¿no? Lo que yo esperaría es que voy a rechazar cuando T sea muy grande, y pues tiene sentido, porque pues si es muy grande, hubo mucha diferencia, ¿no? Entonces, pues, no, prefiero no, prefiero rechazar. Pero bueno, entonces, en este caso voy a rechazar cuando pase esto. Por lo tanto, nos vamos a fijar en la cola derecha, ¿no? Nuestra región de rechazo va a ser la cola derecha. Si quieren, es que no tengo el código, a ver, vamos a ver aquí, pues aquí está. Sí, bueno, ahorita lo hacemos. Es decir, si quieren, hacemos lo de la, ¿cómo se llama? Corremos el código del profe para ver la simulación de la densidad de Wilcoxon, pero bueno, si no, eso lo pueden hacer en lo que me interesa. Entonces, ya que tenemos eso, vamos a normalizarlo, porque creo que es la más fácil. Y se acuerdan que entonces para normalizar lo que tenemos que hacer, y por ahí, si no se acuerdan, chequen sus notas,
era agarrar la estadística t y restarle, incluso aquí acuérdense que n es de tamaño 10, ¿no? Aquí tenemos que n es igual a 10, entonces si quieren lo voy a poner por aquí, n igual a 10. Restarle n por n más 1 y eso dividido entre 4, ¿no? Entre 4. Y a eso, a su vez, dividirlo entre SQRT, entre la raíz, aquí voy a poner una vez el 24, y vamos a poner que aquí arribita era n por n más 1 por 2n, 2 por n más 1, ¿vale? Y este sería mi estadístico Z. Y acuérdense que Z se distribuye como una, pues, normal estándar, ¿no? ¿Se acuerdan que esta cosa es una normal estándar? A ver, vamos aquí, déjenme checar cuánto da esto. Unos 27. Pues sí, ¿no? Ujú. Va. Entonces, en este caso ya tenemos esta normal estándar y ya vamos a rechazar de acuerdo a los cuantiles de una normal, ¿no? E incluso ahí en su nota les dice, ya que tengan esto, se calcula el estadístico Z y se va a rechazar en función de los cuantiles de la normal estándar. Pero, si se dan cuenta, nosotros lo que necesitamos, o incluso vean, si yo le pongo aquí el cuantil, dame el cuantil de una normal al 0.05. Ah, pero nosotros nos tenemos que fijar en la cola derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a rechazar cuando t sea muy grande. Entonces, ah, ah, ajá, sí, ¿no? Sí. Entonces, lo que tengo que hacer es decirle 1 menos esto. Entonces, en realidad aquí es muy sencillo porque, pues este obvio es más chiquito que algo positivo, ¿no? Y el cuantil de la cola derecha de uno normal va a ser positivo. Entonces, eso quiere decir que no voy a rechazar esta hipótesis, ¿no? O sea, no tengo por qué rechazar esta hipótesis y tiene sentido porque, pues, en promedio, incluso si ustedes sacan el promedio de esto, o sea, si yo le pongo aquí min del año 2020, ven, en promedio cada prisión tuvo 33 reinserciones, ¿no? Y la media del año 2021 en promedio tuvo 21, o sea, es claro que disminuyeron en promedio para cada prisión, ¿no? Entonces, era obvio que yo iba a no rechazar esta hipótesis, ¿no? Y aquí pues me da, porque al final la estadística de la normal me dio negativo, y yo voy a rechazar cuando el cuantil sea mayor esto, porque me tengo que fijar en la cola derecha, ¿no? Entonces, pues es obvio que iba a rechazar. Voy a rechazar cuando ese numerito sea, eh, ajá, cuando ese numerito sea más chiquito que el cuantil, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, ya coincidió en este caso, ¿no? Con la prueba anterior, con la del signo. Que pues tengo que rechazar, más bien que no rechazo la hipótesis de que en promedio el número de incidentes en el 2021 disminuyó con respecto al 2020. Quiero hacer un ejercicio, bueno, ahorita lo hacemos. Pero bueno, en realidad ya está. O sea, literal, si en el examen les piden hagan la prueba Wilcoxon para 2 muestras, considerando que el después fue más chico que el antes, pues literal, esto es lo que les va a ayudar y ya no hay otro, ¿no? Yo aquí lo que haría era, pues sería, por ejemplo, agregar la distribución ¿de quién era aquí? No, aquí debe estar. Lo de la simulación de la densidad de Wilcoxon. ¿Dónde está? Es notas, 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 notas. No paramétricas. Y está en la página 35. Entonces aquí yo voy a copiar desde acá. Vamos acá.
control C, R, aquí abajo, control V, el número es N. Vamos a hacer 1000 simulaciones, esto me da igual, esto me da igual, esto no va a cambiar, ahorita que termine, ahí está. Bueno, aquí el texto no me, es mucho texto, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Y entonces yo voy a rechazar, vean, esta sería mi simulación, ¿no? Entonces yo voy a buscar cuál acumula más del 5%. Es más, vamos a, ahí, por aquí debe estar. Bueno, sí, esa es mi tablita. Y vamos a decirle que me saque el cuantile de t al 0. No, al 1 menos 0.0. Ahí está, al 95% es 44. Entonces yo voy a rechazar cuando mi estadístico t, que en este caso sería el t, o sea, sería este de acá, sea mayor al 44, ¿no? Que pues en este caso, mucha la diferencia, ¿no? Y ya ahí está. O sea, si yo quiero sacar el cuantile, pues literal solamente le digo esto, porque me voy a fijar en la cola derecha, ¿no? Y listo, ya tenemos eso. Ahora, si se dan cuenta, en este caso solamente me sirvió para analizar 2020 contra 2021. Pero, ¿qué pasaría si yo les digo, oye, yo quiero ver si en 3 años hubo una diferencia o no, ¿no? Que ya vimos que en teoría en el 2020 y en el 2021 sí hubo una diferencia. Pero, ¿qué pasaría si yo te digo, oye, yo quiero ver si en algún año hay alguna diferencia? No me importa si, si una es mayor, si otra es menor, no sé. Lo único que quiero saber es si hay alguna diferencia entre una y otra. Entonces, lo que yo podría, ¿qué prueba podríamos hacer para comparar los 3 años de una? O sea, aquí nada más comparamos 2 años, ¿no? Pero ¿qué prueba podríamos usar para comparar 3 años? ¿Se acuerdan? La última que vieron, la que vieron el lunes. La de Friedman, ¿no? ¿Se acuerdan que la de Friedman lo que les va a ayudar es a justo definir si hay alguna diferencia a lo largo del tiempo? Entonces, digo, ya nos va a dar tiempo de hacer la manita, pero pues por ahí hay una función, ya saben que siempre hay una función de todo. Se llama, ahorita les digo, Friedman Test. Friedman, Friedman Test. Y además déjenme checar Friedman Test, que en este caso, la de Friedman Test, necesitamos, así, vamos a decirle, mira, te voy a pasar el año 2020, el año 2021 y el año 2022. Ay, ¿qué quieres? Error Friedman Tests, not an unreplicated complete block. ¿Por qué no quieres hacerlo? Mm, 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 mm. A ver, aquí qué me dice. A ver, vamos a hacerle así. Voy a copiar este para que lo dejemos como le gusta a R. From Science, que aquí nos viene un ejemplo. ¿Tá?
Yo borro esto y le digo que me enseñe al holding times. Ahí está, ¿no? Tenemos tres datos. Entonces, lo que voy a hacer yo es copiar rápidamente. Úchalas. A ver, rápido, lo hacemos rápido. Voy a llevar estos tres. Ya nos vamos. Que aquí lo importante o lo que tenemos que verificar es que acuérdense que la idea de Friedman es que vaya sacando rangos por línea, ¿no? O sea, aquí sacar rango, este primer rango para esta primera línea, que sería para la prisión 1, para la prisión 2, para la prisión 3, para la prisión 4, que fueras haciendo, que lo fueran haciendo por línea, ¿no? Entonces aquí rápido lo voy a hacer 21,19,20. Después es 34,22,19, 9,16,21, 45,16, cierto, 45,31,14, 30,21,18, 54,30,22, 37,22,25, 36,18, y 38, 33,17, 22, y luego ya los últimos 40, 21, 16. Ahí está. Y entonces todo lo demás lo voy a borrar. Adiós, 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 adiós. Está aquí. En el row tenemos 10 prisiones. By row, yes. Y names del 1 al 10 aquí. Y aquí vamos a poner 2020, 2021, 2022. Y ahora sí, bueno, le puse rounding times, pero bueno, dice que vamos a llamarlo prisión. Prisión es una matriz. Y entonces prisión, ahí está la tablita, en el año 20, 21, 22, y tenemos las 10 prisiones. Digo que me haga sobre prisión. Excelente, muy bien. Va, miren, lo hubiéramos hecho así mejor, como este. Bueno, ya no importa. Pero bueno, ahí está, Friedman Rank Test Sum Test. Y acuérdense que eso es importante, ¿no? Por ahí en el Friedman, en la prueba de Friedman, llegamos a una G cuadrada, ¿no? Una G cuadrada con ¿cuántos grados de libertad? Con 1, si no me recuerdo. Ah, no, con K-1 grado de libertad, ¿no? Por ahí tenemos una G cuadrada. Y pues, o sea, pues sí, o sea, como que aproximábamos el estadístico hacia una G cuadrada con K-1 grado de libertad. Entonces, en este caso, nuestro p-value es de 0.024. Entonces, si nosotros definimos nuestra alfa de 0.5, alfa, incluso aquí lo voy a poner, eh, el 0.05 es más chico que este p-value que salió aquí, pues falso, ¿no? Acuérdense que yo voy a rechazar si pasa esto. No, entonces, como no pasó, no voy a rechazar. ¿Qué no voy a rechazar? Pues no voy a rechazar que alguna de las esperanzas de cada uno de los años es distinta. No, más bien, no, sí, ¿no? Ajá. A ver, incluso aquí les dice. Si no se acuerdan, o si ustedes dicen es que se me hace raro, aquí en la bibliografía del R, bien, no se preocupen.
Dice, pam, pam, pam. Complete block design. Ajá. Dice, la prueba, la hipótesis nula is that apart from an effect of blocks, the location boundary is the... Ok, ¿qué dice aquí? The blocks, the null hypothesis is that apart from an effect of blocks. O sea que aquí en este caso es que si hay un efecto en los bloques, ¿no? O sea, la hipótesis nula es que si hay un efecto en los bloques. Por lo tanto, the location parameter of Y is the same in each of the groups. The location parameter of Y is the same in each group. Bueno, no, en realidad no. Dice que la locación de los parámetros of X esta es la misma en cada grupo. Ajá, entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Rechazar o no rechazar? ¿Qué dicen? Pues tenemos que no rechazar, ¿no? Bueno, por lo que nos dice el p-value, no hay que rechazar, pero eso quiere decir... A ver, déjenme volver a copiar este para ver qué es lo que está haciendo en su ejemplito. Y control C, vamos a ponerlo aquí abajo, control V, y con esta información nos dice que nuestro Pablo es muy chiquitito, y aquí dice, no, hay mucha evidencia de que... Bueno, ok, vean, si en este caso es al revés, porque ahí con el profe, ahí es lo que hay que tener cuidado con las funciones de R, porque si se dan cuenta, vean, para este ejercicio que hicieron aquí, el p-value es muy chiquito, entonces eso quiere decir que yo tengo que rechazar la hipótesis nula. Ah, no, está bien. Ay, ¿por qué no me dicen? Está al revés. Yo rechazo cuando el p-value es más chiquito que mi alfa, ¿no? Entonces sí, no, está bien. ¿Por qué? Porque en este caso lo que teníamos, el p-value era de 0.24. Y si esto es más chiquito que mi alfa, que es del 0.05, yo tengo que... eh, rechazo cuando el p-value es más chiquito que mi alfa. Ajá, voy a rechazar cuando pasa esto, ¿no? Cuando el p-value... Ah, no, pero entonces sí. Rechazo cuando el p-value es más chiquito que mi alfa. Ah, no, sí, sí está bien, sí. Rechazo cuando esta cosa es más chiquito que mi alfa, ¿no? Y mi hipótesis nula quiere decir que la esperanza, aquí voy a poner que el H0 es que la esperanza del rango 1 es igual a la esperanza del rango 2, y es igual a la esperanza del rango 3, ¿no? Y la hipótesis alternativa es que alguna es diferente, alguna es diferente. Entonces, dado que mi p-value es más chiquito que mi alfa, voy a rechazar la hipótesis nula. Tengo que rechazar esto. Por lo tanto, quiere decir que alguna es diferente. Que ya vimos que al menos sí, la esperanza del 2020 al 2021 es diferente. O sea, ya puede ser esa. Habría que ver, o sea, valdría la pena hacer el ejercicio ahora con el 2021 y el 2022, a ver si en estos dos cambian, ¿no? A ver si se les olvidó o se mantuvo igual. Pero, pues, en efecto, hay alguna diferente. O sea, en este caso está bien, ¿no? No, la prueba de Friedman también nos dijo eso. Por ahí nada más si les piden hacer la de Friedman, por ahí ya tienen el estadístico, ya no se preocupen en hacer tantas cosas. Literal, el estadístico que viene ahí, nada más cálculenlo con lo que tienen aquí en R. No se preocupen. Pero pues vean, o sea, en lo que quería concluir, ya me pasé del tiempo, pero bueno, es que tenemos tres tipos de pruebas que nos pueden ayudar. En este caso, para darle puede ser para un sentido diferente, porque pues es diferente medir una mediana a una esperanza, ¿no? O sea, en promedio, qué es lo que está pasando de un año a otro. Y en particular la de Friedman nos va a ayudar a ver a lo largo del tiempo. Las primeras dos simplemente nos ayudan para ver o para contrastar dos muestras o dos periodos de tiempo, si lo quieren ver así. En el caso de la de Friedman nos va a ayudar a ver más cantidad de tiempo, incluso podría ser 5 años, 6 años, lo que ustedes quieran. Pero nos ayuda a ver, pues a lo largo del tiempo, qué es lo que está pasando, si hay algún cambio o no.
Pero si se dan cuenta también es un poco más general, ¿no? Porque no me está diciendo cuál es la que es mayor o cuál es menor, simplemente me dice, hay una que es diferente a las demás, ¿no? Entonces, pues ahora ve cuál es la diferente, quién sabe, ¿no? Pero esa es la diferencia entre las tres pruebas. Y si se dan cuenta los mismos datos, pues le podemos hacer la misma prueba, ¿no? Simplemente pues tratando de ver qué es lo que le queremos nosotros medir, ¿no? Pero bueno, no sé si tengan alguna duda. Ahorita les subo este codiguito chiquito, esto no se lo voy a poner. Porque este es el ejemplo que viene. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, pues ya nos podemos ir. Y ahora sí, ya, hoy es la última vez que nos vemos. Jeje. De todas formas, mañana en la tarde les deja, no sé, bueno, no sé a qué hora, les va a dejar el profe su examen, su tarea examen. Y, eh, y sería para entregar el lunes. El lunes tendrían hasta las 11:59 de la noche, ¿vale? Para entregarlo. Eh, y pues nada, ya ahí estaríamos al contacto para ver lo de sus calificaciones. Ahí les mando mensaje para ver si agendamos una reunión igual virtual por si alguien tiene dudas de su calificación o quiere revisar algo. Pero bueno, eso ya les estaré platicando ahí por el grupo de WhatsApp. Y pues listo. Espero que les vaya muy bien en su siguiente semestre. eh, que les vaya bien en estadística 3 y pues cualquier duda, tienen mi contacto, tienen mi correo, tienen mi WhatsApp, ténganse con la confianza de mandarme algún mensaje si es que tienen alguna duda o algo así. Y pues si les puedo ayudar, con mucho gusto los haré, los podré ayudar, ¿vale? Eh, ya sé si quiero, yo también quisiera dar multivariado, pero el PEX es que no se la dan al profe. También hay vacas sagradas ahí. Ese es el tema. ¿Solo hay un grupo? ¿De quiénes? A ver, déjenme pararla. ¿Podemos juntar firmas? Pues sí. Eso sí es cierto. Pero es que ¿sabes cuál es el tema? Ah, Harim. Sí, yo tomé clases con él. Que según yo, análisis multivariado casi nunca se satura. La verdad, no sé cómo estuvo el semestre pasado, pero casi no se satura ese grupo. Entonces, pues podría ser por el horario, o sea, como que la razón sería el horario. Como decir, es que no sé qué horas de Harim. Pero decir es que ese horario no queda. Hay muchos que no nos queda ese horario. Pero pues, quién sabe, ¿eh? Lo veo un poquito difícil. Es a las 6. Chale. Sí, creo que yo también la tomé a las 6 cuando fue. Pues sí. Pues voy a ver con el profe a ver qué dice. Pero pues no les prometo mucho. Sobre todo y es que ¿saben cuál es el tema? También. Ay, bueno, ya voy a terminar aquí la reunión. Les digo, cualquier cosa, ya tienen mi contacto, siéntanse con la confianza de hacerlo. Eh, Y pues nada, mucha suerte en sus siguientes semestres. Ya están cerca de terminar, ¿vale? Entonces, pues ahí nos vemos. Vamos a parar la grabación.